gracias por estar de nuevo en Lidera Te Lidera Podcast, un podcast no nada más para escuchar, sino para tomar acción. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por acompañarme en este tema tan importante y que creo que cada vez toma más la atención de las personas que estamos trabajando con compañías o dentro de compañías, pero antes de empezar a platicar justo sobre las generaciones, quiero hablar un poquito de ti para que la gente que nos está viendo y escuchando sepa con quién estoy hablando. Alexis es arquitecto en la UNAM, graduado con mención honorífica, maestría en administración con especialidad en organizaciones por la UNAM, tiene una certificación de Project Management y diversos cursos relacionados con arquitectura, administración de inmuebles y liderazgo por PwC. Y fue recientemente director de diseño y construcción y development para Greystar en México y España. Entonces, tienes una carrera importante en el mundo corporativo y por eso también el interés de platicar contigo y ser uno de los representantes de la generación X dentro de este episodio. Y bueno, justamente hablando de todo lo que existe alrededor de las generaciones, y, y cómo la generación X muchas veces se considera como el colchoncito que amortigua y negocia entre los baby boomers y los millennials. Porque los Ujú. baby boomers vienen de una estructura muy firme, ¿no? O sea, de esta intención y desde la idea de crear cosas sólidas, ¿no? De salarios, de poseer casas, después de todo un contexto histórico. Y estás en medio, o la generación X está en medio del millennial que viene con esta idea de vivir la experiencia, de qué me ofrece la empresa, qué hay más allá de esto. Entonces, la X es como ese colchón que está mediando entre los dos y justo creo que es el que a veces como que puede ser que reciba los golpes de los dos lados, ¿no? Desde tu Ujú. visión, desde tu experiencia como Gen X, ¿cómo funciona estar entre baby boomers, millennials? Y ahorita vamos a hablar un poco de la Gen Z, pero sobre todo, por ejemplo, al inicio tal vez de la carrera, más bien no el inicio, a la mitad de tu carrera más bien, inicio de la carrera de los millennials y justo el auge de la carrera de los baby boomers. ¿Cómo se vive esto? Sí, Sandra, oye, pues primero antes que otra cosa, muchas gracias. Y ahora que mencionabas esta parte del mundo corporativo, o sea, me empezaron a hacer muchos clics, ¿no? Toda mi carrera me ha tocado hacerlo en mundo corporativo, en empresas muy grandes, y ahí he visto que también se ha dado un cambio bien importante justo a lo que te estás refiriendo, ¿no? Yo en mi carrera muy temprano empecé en PwC, donde es una estructura súper rígida. Y conforme han ido pasando los años y también me he ido moviendo de compañías, he visto cómo también, no solo por el cambio de compañía, sino dentro de cada una de ellas, se van flexibilizando. Y como dices, esta parte de la flexibilización, de cierta forma, sí la generación X, no sé, no, o sea, no estoy diciendo que nada más la generación X sea el único que sea como facilitador o esta generación que puede un poco ayudar, ¿sabes?, a que engrasar las cosas y mediar y que las cosas funcionen. Pero sí te puedo decir que en los últimos 20 años, pues sí nos ha tocado, o en mi experiencia personal, me ha tocado empezar a ser un manager, en principio de personas que eran un poquito más de edad, un poco más grandes que yo. Ahora, conforme va pasando el tiempo, a personas más jóvenes que yo y que sí de cierta forma a nosotros como generación X, pues nos ha tocado desde nuestras familias el vivir esa parte pues con nuestros papás, con nuestros abuelos y ahora pues con nuestros sobrinos, ¿no? Nuestros primos que Ujú. son más jóvenes, este cambio. Y creo que aquí la palabra para mí sería un poco efectivamente la parte de ser más flexible, ¿no? Hoy día creo que dentro de las organizaciones se está viendo, inclusive te puedo decir que se está vendiendo mucho esta parte de la flexibilidad, que había que ver efectivamente qué es
importante para cada generación y qué entiende cada generación con la parte de la flexibilidad, pero creo que sí es un común denominador de lo que hoy día vivimos entre las generaciones, nos guste o no nos guste, dependiendo de la generación en la que nos encontremos, pero que es algo a lo que nos hemos habituado o nos tenemos que habituar y que dependiendo de nuestros intereses personales y profesionales, tiene mayor o menor significado en nuestra vida personal y profesional. Y ahorita que lo mencionas, justo este punto de la flexibilidad, mm, desde la perspectiva de las generaciones, yo lo pienso como, para un baby boomer puede ser que flexibilidad es, uy, los viernes salimos a las 3, ¿no? Y es como, qué flexibles. O cuando empezó este rollo de tal vez no siempre ir de traje y corbata a la oficina y los jeans, era como, qué Uh -huh. flexibilidad, están cañones, ¿no? Sí. La Gen X era como, pues está bueno la salida temprano, está bueno ir más cómodos a la oficina, pero igual para los millennials es como normal, ¿no? O sea, no entiendo cuál es la flexibilidad, así debería de ser. Y tú lo ves con la Gen Z, es como ni siquiera entiendo por qué tengo que ir a la oficina. Entonces, o porque no podría estar en pijama en mi casa conectado, porque al final estoy trabajando. Entonces, como lo dices, este punto de ser flexible, pero ser flexible desde la perspectiva y los intereses de quién, o desde qué visión estamos hablando de la flexibilidad. Y justo ahí creo que juega un rol muy importante el tema del liderazgo, porque al final los que están liderando ahorita o en la punta de la carrera, por decirlo de alguna forma, hablando de una línea de tiempo, ¿no? Porque ahorita también sabemos que ya el liderar, el ser un CEO, el ser el dueño de, ya no tiene que ver con la edad ni con el tiempo que te tome estar ahí. Antes sí, Sí. ahora puedes tener un CEO de 22 años con su emprendimiento Uh -huh. millonario y un baby boomer que lleva muchísimos años buscando una posición y se tardó muchos en conseguirla, ¿no? O los Gen X que también han ido escalando, entonces ahorita ya somos directores o ya somos CEOs, pero que era una cuestión como de tiempo y era una cuestión lineal y ahorita esto se está mezclando mucho. Pero justo es como líder, ¿qué puede ofrecer la Gen X para que se haga esta integración de generaciones? Tú desde lo que vives y desde lo que has conocido en tus empresas, ¿qué sería lo que esta generación aporta y contribuye a un ambiente laboral contributivo y de crecimiento e impacto para el negocio? Porque como lo hemos dicho en otros episodios, sí, todos queremos vivir una empresa feliz y llevarnos bien, pero al final todo tiene que ver con dinero y con el éxito del negocio que se refleja en la parte económica y expansiva del mismo. Entonces, justo es como, ¿tú qué crees que esta generación dice? Esto nosotros lo sabemos hacer muy bien, esto nos va a ayudar a... Sí, yo creo que aquí dos cosas, ¿no? Uno, o sea, la primera, desde la parte del líder, ¿qué nos toca hacer? Y como dices, la parte que estamos hablando ahora como generación X, ¿no? Primero, como líder, bueno, pues te toca encontrar qué tiene significación para cada una de las personas que estén trabajando en tu equipo, ¿no? Esta parte de la flexibilidad, como dices, puede ser desde el propio estilo de comunicación que tengas con esa persona. O sea, puede ser que a una persona le funcione muy bien que le hables por teléfono para comunicarle algo, y hay otras personas que puede ser que les dejes un post-it en su lugar de trabajo o simplemente que le dejes por ahí un WhatsApp, ¿no? Y por la parte de la generación X, yo te diría que nos mostramos como curiosos, ¿no? Y aquí tengo una anécdota interesante, ¿no? Porque me acuerdo que una vez fui a comprar un tocadiscos porque mi suegro quería un tocadiscos Voy a decirte que y ahí está cañón. estuvo difícil ¿Sí? encontrarlo, ¿no? Estuvo difícil encontrarlo. Entonces, después de mucho buscarlo, fui a la tienda, lo encontré, le dije al chico que estaba atendiendo, oye, ¿lo podemos probar? Porque llevaba yo, ya sabes, el LP, ¿no? De vinil para probarlo. Y el chico se quedó, sí, sí lo probamos, pero es que no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿no?
Ujú, Entonces, creo que ahí es donde salta la curiosidad de las dos partes y esa parte que tú, desde la experiencia de todo el mundo nos ha tocado en las diferentes generaciones, el poder transmitir esta parte de la curiosidad y creo que la generación X, como nos ha tocado muchos cambios, nos hemos vuelto como muy curiosos en el sentido de cómo van cambiando las cosas, ¿no? Entonces, para terminar esa anécdota, con este chico, cuando le puse el disco sobre la tornamesa, y le digo, bueno, pon la aguja, ¿no? Pero ¿cómo? Si pongo la aguja ahí, ¿va a sonar? Sí, mira, ¿no? Bueno, ujú. estábamos fascinados y creo que cuando surge esta curiosidad y tiene esa significación y haces que la otra persona entienda y aprenda y tú también te sientas bien contigo mismo por transmitir eso, creo que también esa parte como generación X nos ayuda, tenemos una herramienta más para podernos acercar y como dices, jugar en este pase intergeneracional. Y también creo que, como dices, esta parte de la curiosidad de la generación X también va a empezar a ver estos temas como de la significación de qué es importante para ti. O sea, para también ofrecer esta parte, hay opciones de comunicación, hay opciones de acercamiento, hay opciones de cómo trabajar, ¿no? Antes era como tú vienes, trabajas, checas tu tarjeta y si te sientes bien, te sientes mal, esto te encaja, no te encaja, ¿me entiendes o no? No me importa, esta es tu chamba. Y Uh -huh, no lo cuestionábamos porque en esa generación porque no era necesario. Y uh creo -huh. que la X empieza, como dices, desde la curiosidad de cuestionar, bueno, ¿y qué más podemos hacer? ¿Y cómo lo podemos hacer más interesante para las personas? ¿Y cómo empezamos a retener a las personas por el gusto y el compromiso genuino de trabajar aquí y no por una necesidad económica? Porque yo sí creo que la Gen X es la que empieza a moverse de trabajo porque me conviene más, porque me siento mejor, porque hay más oportunidad y no la generación que probablemente tus papás o los míos es como yo entro a una empresa y hasta el día que me jubile no me voy a ir de aquí, porque aquí este es mi compromiso y así no me la pase bien, así lo odie, así no vea más oportunidades, aquí me quedo. Y Sí. esta generación, que yo soy de esa generación, que es la Gen X, soy el último cacho de la Gen X, el último, pero esta generación es como más de, hay más oportunidades y hay más cosas y me ofrecen más dinero o me ofrecen otro plan de desarrollo o me ofrecen irme a otro país. Entonces, creo que esta curiosidad nos llevó también a explorar otras posibilidades desde el empezar a buscar este bienestar en el lugar en el que estoy trabajando. Sí, sí, y creo que también esta búsqueda, o sea, cuando dices búsqueda ya me salta obviamente de inmediato esta parte de estar conectados, ¿no? A la red, a Internet. Creo que a nosotros como generación X nos tocó justo en nuestra adolescencia o nuestra juventud este boom del Internet en donde puedas estar conectado ahora sí verdaderamente con otras personas de todas partes del mundo, ¿no? Para los Gen X dirán el ICQ, ¿no? Cuando hablabas por ICQ, El ICQ, claro. ya es un dinosaurio, pero son los primeros, la primera mensajería instantánea o de los primeros, justo cuando te empezabas a poder hablar con otras personas y te empezaban a dar otras visiones de cómo poder hacer las cosas diferentes en otros países, en otros ambientes, aunque no fueran profesionales, pero simplemente con otros intereses similares. Y entonces te empezaba de nuevo, ¿no? A despertar esta parte de la curiosidad y entonces te empezabas otra vez a autocuestionar, oye, desde estas partes de, oye, no necesito estar siempre en el mismo lugar, ¿no? Empezabas a compartir esas experiencias de otras personas de tu misma edad o de otras edades, pero esta parte también intercultural ya en una red conectada, te empezaba a hacer, yo me lo cuestionaba muchísimo, ¿no? Hacerte estas preguntas de, oye, ¿y qué más hay? ¿Y cómo puede ser esto en otro lugar? Y no solo en otro lugar geográficamente, sino en otro lugar, en otra empresa, hacerlo de otra forma diferente, con otras herramientas, ¿no? Que ha ido cambiando muchísimo. Y otra vez, insisto, volvemos a la parte de la flexibilidad. Yo como arquitecto, ¿no? Yo empecé mi carrera todavía usando respirador y estilógrafos, que fui de la última generación que me tocó, a entregar mi tesis hecha en AutoCAD, ¿no?
Ujú. Entonces, fue un cambio muy drástico en muy poco tiempo. Entonces, creo que esa parte nos ha ayudado y ha sido una herramienta para podernos comunicar y encontrar con las generaciones, sobre todo las más jóvenes, que pueden ser los Z o millennials, qué es lo que realmente tiene significado para ellos, ¿no? Desde decirles claramente, y aquí entra también la parte de la comunicación, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo un trabajo? ¿Qué repercusión va a tener? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Realmente cuál va a ser su contribución a ellos? Darles esa libertad de cómo ellos también pueden ser mucho más creativos para aportar muchas más cosas y que no solamente, mejor fue lo que nosotros aprendimos, a que un líder o el jefe o el de mayor edad de la oficina o donde estuvieras te dijera cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, en esa Ajá. parte de la comunicación con las nuevas generaciones, creo que ahí el clic para mí es fundamental, donde puedas encontrar la significación y que puedas comunicarles eso de una forma que le puedas tocar la fibra sensible a cada uno de ellos dependiendo de las características y personalidad de cada uno de los que estés, de los que tengas en tu equipo, ¿no? Y eso que dices justo de la comunicación y de cómo hacer las cosas, creo que también es una generación que enseñó y enseña a cómo hacer las cosas, pero está abierto a cómo las están haciendo ustedes y cómo las están haciendo los millennials y cómo las están haciendo los Gen X y cómo lo que ellos saben hacer lo integramos a lo que nosotros tal vez ya no sabemos hacer o ya no estamos tan actualizados o yo qué sé. Y creo que es diferente a generaciones anteriores que es como este proceso se hace así porque así ha funcionado siempre y no tenemos por qué cambiarlo. Y Ujú. nosotros, creo, o esta generación Gen X es como, "Mm, pues veamos qué más están haciendo las otras y veamos qué tanto podemos integrarlo", que también es parte de platicando tú y yo aparte de otro episodio que tenemos en mente sobre la inteligencia artificial, que creo que es estar abiertos independientemente de que somos la generación como que unos ya están saliendo, ¿no? Y otros estamos como, si queremos seguir en la vida corporativa o no, y sabes, como esta parte de, pues estamos ya en otra etapa de la vida, no es como nada más el foco trabajo, 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 sino hay como otras cosas y cómo seguimos buscando con como esta generación que tú lo dijiste perfecto, curiosa, a qué más vamos a poder integrar, qué más podemos utilizar ahorita, porque aparte es una generación que todavía como que está en esta tendencia a la longevidad en todo lo que hacemos, ¿no? No es lo mismo una persona de la generación tradicionalista a los 40 o una persona de la generación baby boomer a los 40 que un Gen X y que un millennial a los 40, en donde todavía te faltan 7.000 millones de cosas por hacer y que seguramente lo has visto hasta físicamente. Hay un rejuvenecimiento, por decirlo de alguna forma, y la gente se ve más joven y tiene ideas más jóvenes y quiere seguir actualizándose y haciendo y moviéndose. Es algo que creo que antes con otras generaciones no pasaba y que sí la Gen X y los millennials están en este modo de, o sea, no vamos a envejecer. Digo, y es otro tema, ¿no? Aparte de esta pelea con el no envejecer que está muy cañón. Pero sí creo que es una generación muy curiosa a seguir integrando y a escuchar lo que viene y no quedarme con lo que había o con lo que yo creé. Sí, o sea, esto de lo que había y lo que yo creo y lo que viene después, creo que nos pasa a todas las generaciones, ¿no? O sea, eso indiscutiblemente. Creo que a nosotros nos tocó la gran fortuna y lo mismo dirán las generaciones que vienen hacia adelante porque podrán tener un horizonte mucho más amplio y podrán verlo desde una perspectiva mucho más diferente y encontrarán todos esos puntos de valor que a ellos les hará ser, se podrán identificar más con su propia generación y encontrar lo que han podido aportar, pero nosotros como generación X, el poder tener esta, sí, cuestionamiento
de lo que fue la parte mucho más rígida, hablando corporativamente, donde llevabas todo prácticamente by the book, ¿no? Como era muy de manual las cosas, a lo que hoy día también nos exigen las nuevas generaciones a las cuales nosotros tenemos hoy día a nuestro cargo, donde ellos también nos retan a su vez a decir, oye, esto, ¿por qué no lo podemos cambiar? ¿No? Y entonces ellos también desde su parte nos retan y nosotros, insisto, como generación X, el decir, oye, sí, tengo esa flexibilidad, oye, si pasé del Atari al Sega, al Nintendo, a todas las videoconsolas que fue cuando fui niño y Ujú. teenager, a tener esa flexibilidad de, oye, sí, pues te escucho y enséñame tú también cómo lo podemos hacer y yo me sumo y te intento yo también acompañar y darte este coaching o este mentoring para que tú también como generación Z o millennial o la que sea que venga abajo de nosotros, también lideres esa parte. O sea, nosotros hoy día de nuestras posiciones también como de líderes, no siempre tenemos por qué estar al frente, ¿no? O sea, hay este liderazgo que también ellos como propietarios de muchas nuevas tendencias o tecnologías o iniciativas, sea lo que se trate, ellos también dan este paso al frente y a ellos se les facilita mucho más dar ese paso al frente porque creo que tampoco tienen ese miedo que a lo mejor desde la rigidez de una estructura mucho más corporativa, antes cuando intentabas asomar la cabeza era que ¡pum!, ¿no? Te daban ahí un poco Ujú. con el garrote y usted esté quieto, que ya llegará tu tiempo y tienes que hacer méritos, ¿no? Ujú. Ahora creo que eso nosotros lo aprendimos por la mala y nosotros tampoco queremos que eso suceda con las generaciones que vienen abajo, ¿no? Entonces, cuando ellos también asoman la cabeza, o sea, por lo menos yo en mis equipos intento que ellos también den ese paso al frente y que ellos también sean visibles y que encuentren ese significado, que se sientan realmente a gusto con lo que están haciendo, porque ese es el motor finalmente que va a hacer que las cosas tengan éxito y que encuentres esa motivación para levantarte el día a día e ir a hacer lo que quieras hacer desde tu oficina, desde tu casa, desde tu celular o de lo que sea, donde sea que quieras estar haciendo algo que para ti realmente te llene, sea personal, profesional, familiar o en amigos o lo que realmente te llene, ¿no? Ahí es que ahí dijiste dos cosas muy importantes. Una es como, bueno, yo por lo menos, o sea, tú desde Alexis lo hago así, ¿no? Y me sumo, e integro, escucho, porque no quiero que estas generaciones aprendan de fea forma como lo aprendí yo. Pero también creo que tampoco es que seamos tan buenos y tan flexibles y tan abiertos, porque también hay cosas que no nos encajan. Y sobre todo yo creo que de generaciones que van mucho más abajo, que muchos tal vez tuvieron sus primeros trabajos en pandemia, que aprendieron a trabajar de una forma diferente y que ahorita la transición a regresar a oficinas, por ejemplo, o como a retomar la vida normal del trabajo, no les Ujú. está encajando porque para ellos no es ese normal y a nosotros tampoco nos está encajando la actitud que a veces se toma. Y te pongo un ejemplo de una, creo que fue una historia de TikTok que escuchamos una vez, de una chava que en una entrevista de trabajo ella decía que tenía una time disability. Entonces la chava de HR le decía, pero ¿a qué te refieres con time disability? Que yo no sé llegar puntual. O sea, que yo no voy a llegar temprano. A mí no me gustan las cosas de mañana. Entonces yo llego tarde y no tiene que haber problema porque al final, pues yo quiero trabajar en libertad y es una discapacidad. O sea, yo no puedo llegar temprano a las cosas. Y por supuesto, hubo miles de comentarios, ¿no? Y era así como, "Ah, o sea, ¿de qué le pasa a esta mujer si uno tiene que llegar?" Y entonces creo que empezamos a ver actitudes de generaciones como la nuestra y hasta millennials que dicen, no, entonces regresamos al checador, porque si vamos a empezar con estas cosas tan libres y abiertas, no va a funcionar. Y entonces ves a gente edad millennial que son más jóvenes
que recurren a lo tradicionalista y pongamos un checador. O sea, también creo que hay cosas que no nos encajan de esta no by the book, sino there's no book. Sí, pero creo que aquí, o sea, hay un punto bien importante. O sea, obviamente depende de mucho de lo que sea tu trabajo y en el medio donde te muevas, pero creo que nunca se debe de perder de vista cuál es tu círculo inmediato con el cual estás trabajando. O sea, porque tampoco te puedes abstraer del universo y decir, como dices, tengo un time disability y que el mundo ruede. No, o sea, porque tienes o un equipo del cual formas parte o del cual dependes o de otras personas con el cuales ellos dependen de ti. Entonces, tampoco puede ser de esa forma. O sea, ahí sí tiene que haber mucha conciencia de en dónde te mueves y otra vez, o sea, dónde está ese significado para ti y ese significado, si lo vamos bien abriendo en círculos, de tu equipo, de tu empresa, del proyecto, de sea lo que se trate. O sea, tampoco te puedes abstraer de esa forma para decir, yo lo hago y no importa, o sea, porque lo entregaré a tiempo cuando lo tenga que entregar, que eso de repente me ha pasado con alguno de mis equipos. Pero cuando les haces ver esta parte de, ok, estamos, si lo queremos ver así, en una sociedad, eh, equipo, empresa, objetivo, lo que sea, es que formas parte de algo. Ahora que si es tu proyecto personal, genial, o sea, haz lo que te venga en gana, no pasa nada. Pero creo que eso es lo que no se tiene que perder de vista, en este caso particular. O sea, es que justo ahí, y vuelve a mi pregunta y, o sea, la dejamos ahí como sobre reflexión, pero ¿no crees que ahí lo que está hablando es tu contexto desde tu generación? Y entonces no estamos probando formas distintas como en donde tal vez el tiempo y la puntualidad y el horario que tú uses para trabajar no es tan relevante, pero nuestra generación, porque generaciones anteriores lo hicieron relevante. ¿Así lo mantenemos? Yo creo que, o sea, mi respuesta sería sí, porque eso fue lo que aprendimos y eso fue lo que vivimos durante mucho tiempo. O sea, Ajá. mi primera respuesta sería sí. Y eso es lo que de muchas formas tenemos probado, por decirlo Ujú. de alguna manera. Sí, o sea, yo te contesto también desde mi experiencia. Lo he intentado en algunas ocasiones, ha funcionado, no te diría que espectacularmente bien, funcionado, pero en la mayoría de las ocasiones tiende a tener muchos bemoles y entonces es cuando entra el meter un poco de estructura y entonces de lo que algo que podría ser a lo mejor mucho más simple de, oye, simplemente sé consciente del resto de tu equipo, como tienes que meter más estructura, empiezas a complicar algo que debe ser mucho más sencillo, Ujú. Sí, ¿no? creo que es como un tema del que nos podemos seguir porque hay 80,000 opiniones, porque igual, hablando un poco de los temas generacionales, también tiene que ver con tus comportamientos. En realidad, como lo hemos visto en otras charlas con las que he participado, la generación es un rango de años, pero tus comportamientos son los que te van a ir moviendo a qué generación en cuanto a mindset perteneces. No tiene que ver tu edad, porque Uh justo -huh. ahí yo alguna vez hice un assessment y yo estaba en la millennial y Angélica, que estuvo en el episodio, en los episodios anteriores, ella creo que tiene más mindset baby boomer y es más joven que yo. O sea, eso no importa. Al final todo está en un mindset, en tu contexto sociocultural, en tu contexto económico, en muchas cosas que influyen. Entonces creo que esta conversación nos da para un montón de ideas y un montón de cosas, porque igual y yo sí sería en algún momento pro de por qué tendría que haber un horario para trabajar si mi mejor momento en la vida son las 3 de la mañana. Yo, pero hay otras generaciones que te van a decir jamás en la vida porque justo estás en un grupo de personas y entonces, o sea, creo que es una forma distinta de ver las cosas desde el mindset y los comportamientos y las prioridades de cada quien. Pero justo también esto me lleva a hacerte otra pregunta, porque pareciera que
la generación X, como está en estas posiciones de liderazgo, tendría que tomar también muchas responsabilidades y ser flexible y unir y bla, bla, bla. Pero también se sigue buscando tener líderes que sean parte de esta integración y de esta diversidad en el ambiente laboral. Entonces, hacia allá va mi siguiente pregunta. Para ti, Alexis, desde tu experiencia, desde tu industria, desde tus planes a futuro, desde tus planes mediano, corto, largo plazo, ¿qué estarías buscando en un líder? ¿Qué es lo que tú crees que debe ser crucial para que las generaciones funcionen juntas y para que tú, desde tu parte generacional y desde el momento en la carrera en el que estás, te sigas sintiendo motivado, con ganas de seguir avanzando, con ganas de seguir aportando, de ser flexible, de innovar y de seguir integrando a las generaciones que sigan? Ojalá pudiera tener una respuesta como para decir qué funciona para las diferentes ¿Pero qué generaciones. buscas? ¿Tú qué dices? Yo Pero yo, quisiera esto. sí, pero yo te puedo decir que yo sí sé y lo que busco en un líder, ¿eh? Y te puedo decir que para mí es la confianza. Fuera de a lo mejor del hiperconocimiento que pueda tener ese líder, el exposure que pueda tener y que te pueda inclusive potenciar a ti, fuera de cualquier otra característica, para mí la confianza, el realmente construir esa confianza con otra persona, con un grupo de personas, conlleva mucho trabajo de detrás, muchos pequeñitos detalles, muchos pequeños ajustes muy sutiles en el día a día, ¿no? Como de repente se escucha por ahí, ir abonando, ¿no? Al banco de la confianza todos los días, poco a poco, el pasar por cuestiones difíciles, porque la confianza no solamente se desarrolla en ámbitos donde todo sale súper bien. No, 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 haber pasado realmente algún reto, algún problema, alguna cuestión que nadie tenía previsto y sobrellevarlo de alguna forma, ojalá siempre fuera exitoso, pero no siempre lo es, pero sobrellevarlo y que esa persona te haya acompañado y que haya realmente construido esa confianza en donde tú puedas hablar, compartir, buscar esa solución en conjunto, para mí eso es algo que yo sí busco en un líder. O sea, No, o sea, sí, entiendo el punto de la confianza y creo que sí es importante y creo que son justo esta parte de buscar habilidades humanas más que habilidades técnicas, lo que también hace esta generación o lo que hace que esta generación sea como ese intermediario entre quien está muy enfocado a las habilidades humanas o a la cuestión humana o a la cuestión experiencia y emociones y quienes no y que siguen estando dentro de las organizaciones porque su generación sigue siendo activa en el mundo corporativo, laboral, empresarial y también todavía les falta un ratillo, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimas cosas que, que agregan valor a esta conversación desde tu experiencia y quiero agradecerte muchísimo por haberte conectado conmigo y como te platicaba, estos episodios van a estar integrados con más personas de tu generación en otras industrias y lo que me encanta es ver cuál va a ser el común denominador de todos y cuál es lo que va a ser como la diferencia en las generaciones y en el liderazgo, que al final el liderazgo, como lo hemos dicho otras veces, no es una posición, es un mindset, es una forma de comportarte y una forma de inspirar sin importar la posición en la que estés en la organización ni el título que tengas. El liderazgo va mucho más allá de eso y a pesar de que es así, tristemente creo que la mayoría de la gente no lo comprende todavía y lo asocia con una posición y lo asocia con un título y lo asocia con la cantidad de personas que le reportan y no tiene nada que ver. Entonces, gracias, gracias, gracias.
No, muchísimas gracias a ti, Sandra. Y simplemente por no dejarme nada en el tintero y ahora que me quedé ahí congelado un momentito, sí, o sea, para mí esta parte de cómo hacer sentir a la otra persona, puedes realmente retribuirle tú a esa persona y esa persona también te puede retribuir muchísimo a ti. Y que esa parte, como dices, del mindset, de que tiene que ver mucho con liderazgo, para mí es la clave fundamental. Muchísimas gracias. Por supuesto que estaré súper al pendiente también de lo que dicen el resto de participantes en los siguientes podcasts para ver qué conclusión logramos sacar de esta generación X. Perfecto, gracias Alexis. Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocer más de todos los servicios que ofrezco en Lidérate y Lidera, te invito a que entres a mi Linktree. Aquí te dejo mi código QR y el link para que puedas ingresar y conocer mucho más de todas las soluciones que pueden ayudar a transformar tu liderazgo y tu vida.